Jóvenes inmigrantes. Recuerden que los Dreamers están todavía en una situación un poco incierta, lamentablemente para ellos, porque son los jóvenes que definitivamente han llegado al país, han llegado a los Estados Unidos y lo han hecho a edad muy temprana, es decir, no ha sido por decisión propia, han pasado la mayor parte de su vida en los Estados Unidos y previo a este periodo presidencial de Trump, a esta reforma migratoria, todos tenían, vamos a decir, esperanzas de legalizar su estatus en los Estados Unidos. Lo cierto es que el actual presidente de los Estados Unidos, pareciera seguir usando a los jóvenes inmigrantes como una moneda de cambio para lograr levantar ese polémico muro en la frontera con México, sobre el cual ha hablado tantas veces desde incluso el momento que comenzó su campaña electoral. Nosotros, para entrar en detalle acerca de este tema, tenemos a través de Skype a Julio Enríquez, quien es abogado de inmigración y derechos humanos en Estados Unidos y director del Refugees Freedom Program. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, nosotros contentos, Julio, de poder conversar contigo y entender un poquito cuál es la situación actual de los Dreamers, que sabemos que está siendo pues un poco o bastante incierta, y sin embargo, cuál es la realidad referente a este cambio que está pidiendo Trump de los $25 millones a cambio de no... 25 mil millones de dólares, exacto, a cambio de no, de alguna manera, repatriar a esos Dreamers que han vivido gran parte de su vida en los Estados Unidos y que tienen esperanzas de permanecer ahí con sus familiares. Correcto. Bueno, la situación con los Dreamers es bien complicada porque desde 2012, a través de un decreto de Obama, se les dio estatus a estas personas. Actualmente hay cerca de 900.000 personas que tienen ese estatus, pero se cree que hay cerca de 1.800.000 personas que pudieran ser elegibles. Wow. Y a lo mejor pues esto también... con las reglas de quién puede ser elegible y quién no, pues aparentemente lo que estaban discutiendo es que iban a ampliar un poquito el criterio y pues iban a llegar hasta 1.800.000 personas potencialmente elegibles, que son personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de 16 años, eran niños o adolescentes y han vivido pues la mayor parte de su vida acá en Estados Unidos. Muchos no hablan su idioma de su país natal, no tienen ningún vínculo familiar allá y corren el riesgo de que ahora pierdan su estatus, que pierdan el estatus migratorio que obtuvieron en 2012 y hay, bueno, muchas discusiones sobre cómo arreglarlo, ¿no? Lo preocupante, como ustedes estaban mencionando, es que la administración de Trump ahora está metiendo una serie de nuevas cosas para cambiarlo, ¿no? Hacer como una negociación y en esa negociación está introduciendo una serie de nuevos elementos para que sirvan de monedita de cambio en una negociación. Los elementos más preocupantes que está introduciendo no es solamente porque ustedes mencionaron el tema del muro, que obtengan fondos, millones, sí. $25 millones para construir un muro y para aumentar la seguridad en la frontera con México. Eso es parte del asunto. Y muchos demócratas incluso dijeron, bueno, si le van a poner una pared a la frontera con México y van a aumentar la seguridad, pero le van a dar nacionalidad a un 1.8 millones de dólares, a 1.8 millones de jóvenes, nosotros vamos a aceptar eso, vamos a arreglar los términos, pero estamos de acuerdo. El problema es que Trump agregó ciertas cosas adicionales, más allá de los 25 mil millones. Una es que elimina lo que llaman la lotería de las visas, que son 50,000 visas al año, que, bueno, los demócratas incluso están dispuestos a trabajar con eso, con la eliminación de la lotería de las visas. Pero la cuestión que termina de intoxicar cualquier discusión es eliminar lo que la administración de Trump está llamando como migración en cadena, que originalmente cuando se creó no lo llamaban migración en cadena, sino reunificación familiar. Yeah. Es decir, son mecanismos a través de los cuales los hijos pueden pedir a sus padres o pueden pedir a sus hijos que son mayores de 21 años, son mecanismos para que las familias de los ciudadanos americanos puedan pedir a sus familiares y reunificarse. Estos
mecanismos estarían llegando a su final si fuese aprobada esta nueva propuesta de la administración de Trump. Estamos conversando con Julio Enríquez, quien es abogado de inmigración y derechos humanos en Estados Unidos. Y precisamente hablando del tema de los derechos humanos, desde el punto de vista del tratamiento que se le da a los inmigrantes, a los miles de refugiados que hay en el mundo, ¿qué características podría tener una medida de este tipo con respecto a los acuerdos de los cuales Estados Unidos es partícipe? Es decir, desde el punto de vista de derechos humanos, ¿cómo queda una medida de este tipo en donde prácticamente estás utilizando el bienestar de un grupo de personas como una moneda de cambio para llevar a cabo una promesa que tienes desde que fuiste candidato presidencial? Sí, esto es preocupante desde muchos puntos de vista y hay varias organizaciones locales de Estados Unidos que están abogando para tratar de evitar que se lleve a cabo no solo la deportación masiva de estos jóvenes, sino además que se frenen otros mecanismos de los procesos migratorios en Estados Unidos. Una de las cuestiones más preocupantes, por supuesto, con el tema de los Dreamers es que hay personas que llegaron a los Estados Unidos cuando tenían 2 años, que toda su vida la han vivido acá, ahora tienen 20, 30, 35 años de edad, toda su vida han vivido acá, han ido a la escuela acá, son unos ciudadanos americanos más en la práctica, no conocen otro país que no sea Estados Unidos, y les están diciendo que bueno, que van a perder su estatus, y al perder su estatus tienen que salir, y salir para muchos de ellos requiere regresar a un país donde hay unos conflictos muy severos. Algunos son ciudadanos de Venezuela, algunos son ciudadanos de Siria, algunos son ciudadanos de algunos países en África donde hay situaciones muy delicadas, de Centroamérica, hay también unos niveles de violencia altísimos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, hay unos niveles de violencia muy altos, y personas que no tienen un vínculo con estos países pudieran terminar siendo enviados allá sin tener familiares, sin hablar el idioma, sin entender la situación local, y por lo tanto su riesgo de que sufran un daño muy severo es bien elevado. Ahora, Julio, ¿qué tan real o qué tan probable es que el presidente Trump consiga el apoyo que necesita tanto de los demócratas como de los republicanos para lograr que esto sea una realidad? Bueno, hay 2 cosas. Uno es que se apruebe una nueva medida para permitir que los Dreamers se puedan quedar. Y otra es que se apruebe esa medida bajo los términos que está diciendo Trump. Uh-huh. Que se apruebe bajo los términos que está diciendo Trump, es decir, que se den los 25,000 millones para la pared, para el muro con México, que se elimine los términos de la reunificación familiar a cambio de una medida migratoria para los Dreamers. Eso es bien poco probable. No, tanto demócratas como republicanos ya han manifestado no tener interés en este tipo de proyectos porque los consideran muy tóxicos, ¿no? Y sobre todo este año, que es un año electoral, muchos senadores que tienen que ir a ver si logran ser reelectos, pues apoyando un proyecto como esto pudieran verse tanto de los demócratas como de los republicanos pudieran verse en aprietos en unas elecciones. Claro. Entonces es poco probable que se apruebe la propuesta de Trump. Ahora, y esto también es problemático, si no se aprueba la propuesta de Trump, entonces quiere decir que los Dreamers se quedan en el aire. No va a haber una fórmula para que ellos obtengan un nuevo estatus migratorio. Y ahí es donde la cuestión se complica. Que es la preocupación mayor, claro. Claro, porque Trump está ofreciendo una solución, pero a cambio está pidiendo una cantidad de cosas que son realmente, muy negativas para la comunidad inmigrante. Así es, veremos entonces en qué termina toda esta situación que afecta a tantas personas dentro de los Estados Unidos. Estamos hablando de 1.8 millones de personas. Julio, de verdad muy agradecido por tus comentarios, por estos minutos. A ustedes, muchas gracias.
Estábamos escuchando a Julio Enríquez, quien es abogado de inmigración y derechos humanos de los Estados Unidos, director del Refugees Freedom Program. En las redes sociales lo consiguen como JH Enríquez Paz, @JH Enríquez Paz, para que se enteren un poco más de su trabajo, tanto de investigación como director del Refugees Freedom Program.